Paz de Cristo, amados hermanos y amigos que nos han estado escuchando ya por algún tiempo en esta enseñanza de los jueves. Le damos la bienvenida a este estudio en esta ocasión, en este día jueves. Gracias por acompañarnos y por el interés también de escuchar la palabra de Dios. También gracias por sus comentarios, ¿verdad?, que hacen. Estamos satisfechos y bendecidos, ¿verdad?, saber de que ustedes están recibiendo la palabra de Dios. Quiero entrar en esta ya tercera lección. Después de la introducción, es la segunda de esta serie Persuadidos de cosas mejores, de la epístola a los Hebreos. Estamos convencidos, ¿verdad?, de que lo que nos espera es mucho mejor. El apóstol Pablo dice que sabemos que las aflicciones del tiempo presente nunca van a compararse con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando Cristo venga. También Job, ¿verdad?, en sus momentos difíciles, él dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al fin, dice, se levantará sobre el polvo y mis ojos lo han de ver y no otro. Él estaba persuadido, estaba convencido que a pesar de que las circunstancias no eran favorables a la vista del ojo humano, él estaba persuadido de cosas mejores. Él sabía en quién había creído y sabía que un día lo iba a mirar cara a cara. Nosotros también estamos convencidos. Pablo dice: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso, ¿verdad?, para guardar mi depósito para aquel día, para guardar mi vida, para preservarnos. El escritor a los Hebreos dice que nosotros no somos de los que se echan para atrás, sino de los que tienen fe, ¿verdad?, y para preservación del alma. Entonces nosotros, amados hermanos, esta carta vamos a madurar, por supuesto, vamos a crecer, porque estamos persuadidos de cosas mucho mejores que pertenecen a la salvación. Entonces quiero leer la escritura que nos va a ocupar en esta ocasión. La semana pasada leímos la primera parte del capítulo 1 del escritor a los Hebreos. Cristo, ¿verdad?, como la palabra viva. Cristo mejor que los profetas, dice el escritor a los Hebreos, que Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego dice: el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿verdad?, y quien sostiene todas las cosas con su palabra, la palabra de su poder, la palabra poderosa, hizo otra versión, ¿verdad?, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es lo que enseñó Natalie la semana pasada. Y luego el verso que sigue dice: hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Este es el tema en esta ocasión. Cristo es superior a los ángeles. Y usted se va a preguntar en la lección por qué, ¿verdad? Parecía obvio, o pareciera que es obvio, de que Cristo es superior a los ángeles, por supuesto, y Él es superior, como dice el escritor de los Hebreos, a todos los que nos han llegado a nosotros antes que Cristo. Él es superior, Él es antes de todas las cosas, dice Pablo, y en Él todas las cosas subsisten. Pero es importante que entendamos, porque no todos lo creen así. Por eso el escritor a los Hebreos está escribiendo a la iglesia, a los hermanos, ¿verdad?, para reforzar la superioridad de Cristo. Y de hecho de eso habla la carta a los Hebreos, de la superioridad de Cristo en todas las áreas, no solamente a los ángeles, no solamente a Josué, no solamente a los profetas, no solamente al sumo sacerdote, a los sacrificios. Él es superior a todo. Entonces de eso habla la carta a los Hebreos, de la superioridad de Cristo. Y quiero leer la escritura que nos va a ocupar en esta tarde. Es un poco extensa, pero prácticamente ella se va a explicar por sí mismo. Y dice así la palabra de Dios: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Miren la afirmación que hace: adórenle todos los ángeles de Dios.
Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vea lo que está diciendo el escritor a los hebreos, las afirmaciones que está haciendo, las declaraciones, ¿verdad? Con referencia al Hijo, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Vea la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Presentándolo como Dios. La semana pasada miramos que Él, el Hijo, es el resplandor. Decía Natalie, ¿verdad? Que así como el resplandor del sol es inseparable del sol mismo, así, ¿verdad? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, es inseparable de Dios mismo. Pablo dice que Jesucristo, ¿verdad?, es Dios. Dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en esta enseñanza vamos a ver primero la función de los ángeles. Y la epístola a los hebreos tiene como objetivo principal demostrar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, sobre cualquier cosa o persona que haya llegado antes que Él. Y una pregunta, ¿por qué los ángeles? Y hay una razón, ¿verdad?, y está sustentada por la palabra de Dios. Algunos eruditos, ¿verdad?, han entendido que la comparación entre Cristo y los ángeles en Hebreo 1 indica que los lectores estaban coqueteando con la adoración de estos últimos, o sea, con los ángeles, o quizá una forma de cristología errónea que consideraba a Cristo como subordinado a un ángel. O sea, el escritor de los hebreos, como muchos otros, para corregir las herejías, los problemas que había en la iglesia, tenían que escribir a la iglesia y hacer énfasis en la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Pablo escribe a los Gálatas, ¿verdad?, para librarlos de los judaizantes, ¿verdad?, de que no cayeran en el error otra vez de la circuncisión. Dice, si ustedes se circuncidan, decía Pablo, es por demás, entonces que haya muerto Cristo, han caído de la gracia. Él está escribiendo a los Gálatas para corregirlos de las herejías que están introduciendo ciertos maestros falsos. El escritor a los hebreos, ¿verdad?, tiene como un conocimiento de que los hermanos consideraban a Cristo como subordinado a los ángeles, que Cristo era menor, inferior a los ángeles, y ellos tenían una doctrina, ¿verdad?, que adoraban a los ángeles. Y hay una escritura que refuerza esto, y de hecho el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Entonces también, ¿verdad?, parece que algunas comunidades como la iglesia de Colosas, ¿verdad?, las especulaciones de los ángeles representaban un problema. Y hay dos escrituras en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 18, dice así: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Mire, adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. La Biblia, Dios habla hoy, lo dice así: no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles. Vea, por eso el escritor de los hebreos está escribiendo de la importancia, la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Los ángeles
¿verdad? Tienen otra función muy diferente y ellos son los que están subordinados a Cristo. Entonces dice la Biblia, Dios habla hoy, que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Había maestros en aquel entonces, ¿verdad?, que pensaban ellos, dice Pablo, se presumían de que habían tenido revelaciones y ellos presentaban estas revelaciones como de parte de Dios y doctrina, ¿verdad?, de adorar a los ángeles. También hay otra escritura del apóstol Pablo a los Colosenses que le escribió primero que la que leímos, pero quise ponerla en este orden por lo que dice. Quiero que esto quede grabado en nuestro corazón y lo voy a leer pausadamente porque es muy importante que dijéramos lo que se encuentra aquí. Entonces, en esta escritura el apóstol Pablo está exponiendo la supremacía de Cristo sobre toda la creación, no solamente sobre los ángeles, sino sobre todo lo creado. Y él dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente, que por medio de él subsisten, dice la otra versión. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cuando leí esta escritura, me puse a marcar todos los adjetivos calificativos de él, ¿verdad? El adjetivo calificativo, él, aparece, si no me equivoco, lo conté el día de ayer y lo marqué, creo que aparece 13 veces. 13 veces aparece ahí. Y dice así, mire, él es la imagen del Dios invisible. Luego, el primogénito. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y luego dice, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas. Por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el principio, el primogénito, en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, la superioridad de Cristo está expresada en esta escritura aquí. Entonces, pero los ángeles tienen como función servir a Dios y ejecutar sus órdenes. En el Salmo 103 hay una escritura, ¿verdad?, que dice que alaben a Dios todos sus ángeles que ejecutan su palabra. Dios da la orden y los ángeles obedecen. En ninguna parte de la escritura un ángel se presenta como superior, ¿verdad? Entonces los ángeles están sometidos, de hecho, a la autoridad de Cristo. Entonces también un ángel dice en la escritura que mató a 185,000 sirios, imagínense. Aquí en el área de Encinitas hay como 60,000 habitantes. Y en el área de Solana hay como 13 o 14,000 habitantes. Esto quiere decir que creo que en Oceans hay como 180,000 habitantes. Un ángel mató a toda una población, pudiéramos decir. Vea la fuerza que tienen, la fortaleza, el poder que tienen los ángeles. Aún así, los ángeles, ¿verdad?, no son superiores a Cristo. Por eso el escritor de los Hebreos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, no hay razón para que nosotros sigamos esa doctrina de adoración de ángeles. Nunca Dios le dijo a un ángel jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Los ángeles en el día del arrebatamiento, en el día del juicio, vamos a decir, son los que Dios ha comisionado para separar a los cabritos de las ovejas. Los ángeles, Dios los comisionó en los últimos tiempos para llevar a cabo el juicio a las naciones, derramar las copas de la ira de Dios, ¿verdad? Traer todas las plagas que Dios ha determinado en este mundo, en el tiempo final. Son los ángeles los que van a llevar a cabo todo el plan y propósito de Dios en los últimos tiempos. Entonces, los ángeles son o están sometidos a la autoridad de Dios, son subordinados al poder de Dios. Y es la función más del escritor a los hebreos, dice que ellos, ¿verdad?, son comisionados para cuidar de nosotros que hemos de heredar la salvación. Qué privilegio y qué bendición y qué ministerio tienen los ángeles también. Pero el escritor a los hebreos, ¿verdad?, resalta que Cristo, ¿verdad?, como el Dios humanado, existe por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos pueden decir amén? Su trono, dice, permanece para siempre. Él dice que Él recibe toda adoración, tanto de los que están en la tierra como de los que están en el cielo. Él creó los cielos y la tierra, y como dice el escritor a los Colosenses, en todo Él tiene la preeminencia, Él tiene el señorío, el control, Él tiene la autoridad, y a Él están sujetos ángeles, principados y potestades. Todo está sujeto al señorío de Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces es necesario, el escritor de los Hebreos está considerando que es necesario establecer esta incuestionable superioridad del Hijo para que podamos entender, ¿verdad?, la primera exhortación del escritor de los Hebreos que vamos a encontrar en Hebreos 2:1-4, que miraremos en la próxima semana. Él está estableciendo la superioridad de Cristo aún sobre los ángeles, porque en el capítulo 2 de la próxima lección que vamos a mirar, ¿verdad?, Él va a hablar de no descuidar una salvación tan grande, ¿verdad? Entonces vamos a hacer pausa ahí para que el que va a enseñar la semana que viene, no quiero meterme en esa lección. Entonces, para terminar este pensamiento, déjeme despedirme con estas excelentes doxologías que alaban la superioridad del Hijo sobre toda la creación, no solamente sobre los ángeles. Mira Timoteo 1:17, y también el escritor, el apóstol Pablo, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. En Apocalipsis capítulo 5, verso 11 al 14, dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, son ángeles, y muchos seres vivientes que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Hermanos, amigos, gracias por escucharnos en esta tarde. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Sigamos leyendo la carta o la epístola a los hebreos, que Dios tiene grandes revelaciones para nosotros ahí, ¿verdad? Si usted escuchó en alguna ocasión, ¿verdad?, o tiene en su casa, en la pared, una
una figura de un ángel. Recuerde que los ángeles, ¿verdad?, están sometidos a Cristo, son servidores de Dios, no tienen ningún poder para hacer algo si Dios no les ordena a hacerlo. Son mensajeros enviados para nosotros que vamos a heredar la salvación. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo es el Todopoderoso, es el único y sabio Dios, a quien sea toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Voy a hacer una oración por cada uno de ustedes que nos están escuchando, por su vida, por su familia, por su trabajo. Si usted no es salvo, por su salvación también. Y si no ha tenido la revelación, ¿verdad?, del nombre de Jesucristo, que Dios le revele también el nombre de Jesucristo. Que Dios bendiga grandemente sus vidas y los esperamos la próxima semana. Voy a hacer esta oración y así terminamos. Padre bendito, te damos gracias en esta ocasión por la oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu palabra, palabra viva y eficaz, Señor, palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, palabras de aliento, de motivación, de inspiración, palabras de salvación, Padre. Yo te ruego que bendigas a cada oyente, cualquiera sea su necesidad. Si están enfermos, Señor, pedimos, Señor, que traigas sanidad sobre sus vidas, que traigas fortaleza, que traigas revelación, que traigas salvación, que traigas perdón en las vidas que necesitan perdón, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, a quien sea toda la honra, a quien sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos.